Muy buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a este nuevo tema de nuestra materia de Ciencias de la Tierra, dirigido a los alumnos de quinto año de Educación Media General del Colegio Humberto Pardo de Lister. Como pueden ver, el tema de hoy que vamos a tratar es el tema número 3. El tema se llama Historia y Evolución Geológica de Venezuela. Eh, Así como todos los temas que hemos tratado en esta materia son sumamente importantes, pero esta es especialmente importante porque conociendo la geología de Venezuela y los procesos que pasaron a nivel atmosférico, tectónicos y ambientales en nuestra querida Venezuela, podemos saber cómo se originó y cómo se moldeó la Venezuela que actualmente conocemos. Es muy importante que para conocer nuestro presente tenemos que saber sobre nuestro pasado. Así que bueno, después de esta introducción vamos a entrar en el tema del día de hoy. Pero vamos a hablar sobre las rocas. ¿Por qué sobre las rocas? Ustedes nos han preguntado eh, ¿por qué, profesor, si hace 4.500 millones de años, que es la época del Precámbrico, em, profesor, en esta época no había vida, no habían seres humanos, ¿cómo es que quedó registrado y cómo se supo lo que ocurrió en aquella época? Em, si no había nadie para atestiguar ni hay escrito sobre eso. Pero bueno, el único testigo y lo que quedó de aquella época fueron las rocas. En las rocas están escritas la historia de la Tierra y en ella se puede saber lo que ocurrió en aquella época. Es por eso que es muy importante el estudio de las rocas, porque estudiando el tipo de rocas y de cómo están compuestas, qué minerales lo componen, podemos saber más o menos el ambiente que rodeaba estas rocas en aquella época y más o menos tener una idea de cómo era el ambiente de aquellos años. Es por eso que es muy importante estudiar los tipos de rocas que aquí estamos viendo. Hay tres tipos de rocas principales: las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Vamos a hablar primero de las rocas ígneas, que son estas que vemos aquí. Se originan al solidificarse y enfriarse el magma del interior de la Tierra. Este proceso se conoce como plutonismo. El plutonismo es cuando el magma de del centro de la Tierra va haciéndose paso a través de la corteza terrestre hasta llegar a la superficie de la Tierra, a través de que el magma va subiendo por la corteza terrestre. Esta se va enfriando. Como se va enfriando, se va volviendo minerales, se va convirtiendo, se va cristalizando, se va convirtiendo en rocas. Estas rocas que vienen del magma son las rocas ígneas, como las que pueden ver aquí. Asimismo, existen las rocas sedimentarias, que se forman al solidificarse restos de sedimentos de otras rocas, minerales o restos orgánicos. ¿Y por qué esto es tan importante? Por el siguiente. Aquí nos están diciendo algo sumamente importante. Sedimentos de otras rocas. Quiere decir, aquí nos están dando dos datos. El primero es de que existían otras rocas en otro lado que se fueron erosionando y por algún motivo llegaron a ese punto y se sedimentaron y se solidificaron. Esto quiere decir que, bueno, el primer punto importante es que existían otras rocas de donde se originaron estas. Y el segundo punto importante es que cómo se lleva a transportar esta erosión para sedimentarse estas rocas. Bueno, a través de un transporte que puede ser el mar o puede ser río. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que donde se encuentran rocas sedimentarias, probablemente haya existido ríos o mar que haya transportado estos restos de rocas hasta solidificarse en el lugar donde se encuentre. Asimismo, las rocas metamórficas son rocas eh, que fueron creados en condiciones de alta presión y alta temperatura. Es decir, en los lugares donde se encuentran rocas metamórficas existía alta presión y alta temperatura, así como hubo alzamiento tectónico. Estas son las informaciones que nos dicen este tipo de rocas. Pero ahorita vamos a ver qué tipo de rocas se encuentran en Venezuela y dónde más. Pero ustedes dirán, ajá, ¿y cuál es la roca más antigua que se encontró en Venezuela? ¿Y de qué época es? Bueno, la roca más antigua que existe en Venezuela data de 3.500 millones de años y se mantiene intacto hasta la actualidad. ¿Y qué roca es esta? Bueno, estamos hablando de Guayana, el escudo de Guayana. Este lugar es sumamente importante para Venezuela y para nuestra historia, así como para Sudamérica, porque en este lugar
se mantiene de manera intacta a través de todos los años y es un lugar muy turístico por esto mismo, porque ahí puedes tener una idea de cómo era el suelo, las rocas de aquella época, de hace 3.500 millones de años. Es por ello que es sumamente importante, como les he dicho, para los geólogos como para la humanidad, conservar estos espacios de nuestra Venezuela. Pero bueno, em, estas son las rocas más antiguas que se encuentran en Venezuela. El escudo de Guayana, disculpen. El precámbrico en Venezuela. El precámbrico en Venezuela, como les he dicho, es justamente esta época, el 3.500 antes del presente. En el precámbrico se encontraron rocas en Venezuela, principalmente en el escudo de Guayana, que son estas rocas que les acabo de hablar, así como en los Andes venezolanos. Las rocas más antiguas son del tipo ígneas y metamórficas. Vamos a recordar que las rocas ígneas son estas que se originan del magma, las metamórficas se originan de alzamientos tectónicos de altas presión y temperatura. Entonces son el tipo de rocas que se encontraron en esa zona. Asimismo, em, se encontraron en Guayana rocas de la época del Proterozoico. Asimismo, en los Andes se encontraron del Proterozoico superior, pero eso, bueno, es más actual. Las más antiguas se encontraron en la región de Guayana. Pero ¿qué quiere decir esto? Que esas rocas se hayan encontrado en la región de Guayana. Quiere decir que la mayoría de la actividad geológica se concentraba en el escudo de Guayana. Eso es lo que podemos traducir de este descubrimiento que encontraron los geólogos en Venezuela. Ahora vamos a hablar del Paleozoico en Venezuela, que esta época data entre 540 millones de años y 250 millones de años. Se concentra principalmente en el occidente de Venezuela, las rocas que se han encontrado, así como en el oeste del Baúl, estado Cogede. También se presenta en el subsuelo de la cuenca oriental de Venezuela, así como cordilleras centrales como Tinacó. Y bueno, aquí pueden ver más o menos que las 6 regiones donde se han encontrado es el borde septentrional del cratón de Guayana, el macizo del Baúl del flanco surandino, la región central andina, el subsuelo del lago de Maracaibo y la sierra de Perijá. Pero bueno, vamos a hablar ahora del Mesozoico. Esta época data de los 250 millones de años a 65 millones de años. Y es una época caracterizada porque hubo gran actividad volcánica, así como actividades de material sedimentario, producto de la separación de Pangea. Como ustedes recuerdan, el planeta Tierra originalmente hace millones de años era un solo continente. No existían los 5 continentes que tenemos ahorita, sino era uno solo. Y este continente era llamado Pangea. Pangea se separó debido a actividades sísmicas y tectónicas que hubo aquí en la Tierra hasta formar los continentes que actualmente conocemos. Este proceso empezó en esta época del Mesozoico. Es por eso que es sumamente importante estudiar esta época y es por eso que hubo gran actividad volcánica, por esta separación que acabo de decirles. Es así que se crearon las fosas tectónicas de gran tamaño, que son los grábenes, y esto se creó debido a una subducción de la placa del Pacífico que chocó con la placa suramericana. Así fue que se creó estas fosas, que fueron muy importantes. Ya les voy a contar por qué. Pero hasta la actualidad tuvieron un gran impacto. Dentro del Mesozoico está el Triásico, que es una época que va de 250 millones de años a 201 millones de años. Pero no hay evidencia de esta época. Ustedes dirán, ajá, pero ¿por qué no hay? ¿Cómo puede ser que no haya evidencia de algo que pasó hace millones de años y aquí en la Tierra se encuentra todo? Bueno, estas rocas se creen que se sedimentaron en los grábenes que les acabo de decir que se crearon en, en esta época. Principalmente se han encontrado sedimentos que se cree que es de esa época en la Sierra de Perija y en el Baúl. Asimismo, dentro del Mesozoico está el Jurásico, que es la época de los dinosaurios, que está entre 201 millones de años y los 145 millones de años. ¿Y esto qué evidencias se han encontrado? Se han encontrado capas rojas en estas fosas, así como material volcánico y fragmentos de calizas, que las calizas son muy importantes, dado de que donde hay calizas suele haber actualmente cuencas petroleras. Suelen ser muy eh, eh,
algo fundamental para que haya petróleo en una región. Asimismo, se encontraron restos sedimentarios que se relacionan con la Guajira de Paraguaná y con la formación de la cuenca oriental de Venezuela. Bueno, todo esto es lo que les acabo de contar. Aquí les di una imagen de los dinosaurios, porque justamente en esta época es donde los dinosaurios existían aquí en la Tierra. Y bueno, dentro de esta misma época del Mesozoico está el Cretácico, que va de 145 millones de años hasta los 66 millones de años. Y se le caracteriza porque en esa época hubo una invasión marina al territorio venezolano y solo quedó expuesto el cratón de Guayana. Asimismo se encontraron rocas sedimentarias debido a esto en la Sierra de Perijá, en la cordillera del interior oriental, así como en los Andes y en la región de Apure y Barinas. Así que bueno, como pueden ver, el escenario de esta época es que el mar entró al territorio venezolano y quedó gran parte hundida bajo este mar. Y bueno, después de esto pasamos a la época del Cenozoico, aquí en Venezuela. Pero bueno, que el Cenozoico eh, data de entre 65 millones de años y la actualidad. Algo muy importante que no les mencioné de la época anterior, vamos a regresarnos, que es un punto que no toqué, pero es muy importante, es que en el Cretácico tardío, que fue donde se produjo esta invasión marina, quedaron sedimentadas lutitas y calizas, que en condición de anoxia. Esta condición de anoxia es muy importante porque quiere decir que fue carente de oxígeno. Anoxia es carencia de oxígeno. Y esto es muy, muy importante para la creación de las cuencas petroleras que actualmente tenemos. Así que bueno, debido a este proceso que les acabo de decir, fue que se creó eh, el petróleo en nuestro suelo venezolano, con el que actualmente contamos. Después de paréntesis, vamos a ir ahora sí al Cenozoico. Para esta época, el Cenozoico, que como les dije va desde 65 millones de años hasta la actualidad, se caracteriza porque se retiró el mar en esta época y se rellenaron las cuencas de Maracaibo, Falcón, Barinas, Apure y el Oriente. Asimismo se caracteriza porque hubo levantamiento de montañas y así se inició el levantamiento de los Andes debido a la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa suramericana. O sea, hubo un choque de placas, eh, hubo la subducción y se crearon las montañas, la cordillera de los Andes. Y eso se dio en esta época. Por eso es muy importante. Asimismo, en esta época continuaron las invasiones marinas, pero en menor nivel. O sea, el mar entró al territorio venezolano, pero no tanto como en la época del Mesozoico. Así hubo bastantes invasiones marinas hasta que finalmente se terminó de retirar el mar. Y bueno, en esta época hubo grandes cambios también de temperatura. Hubo climas extremos como muy cálidos y muy fríos. Y hubo, como dice aquí, hubo en la época del Cuaternario se relaciona con grandes cambios paleoambientales debido a prolongados periodos fríos y secos, alternados por extensos periodos cálidos y húmedos. Y se evidencia que hubo un periodo de glaciación en los Andes venezolanos. Ahí es donde queda registro de la época de la glaciación. Como saben, en esta época también hubo la era del hielo a nivel mundial y esta era del hielo también afectó al territorio venezolano y evidencia de esto queda en los Andes venezolanos. Pero bueno, estos cambios, como les digo, en esta época hubo grandes cambios, extremos fríos y extremos cálidos. Así como pueden ver, esta época fue muy importante porque moldeó el territorio venezolano hasta formarlo como actualmente lo conocemos. Hubo cambios de épocas secas, épocas frías, cálidas, frías, y todo esto hasta moldear los lugares que conocemos, por lo menos la península de Paraguaná. Estos lugares fueron expuestos a condiciones de gran aridez y reducción de los bosques húmedos, y eso formó los llanos y la península de Paraguaná. Em, Asimismo, hubo grandes cambios en los Andes venezolanos, que como le dijo, una glaciación que creó eh, la nieve y todo el frío que actualmente ocurre en esos Andes venezolanos. La época del Holoceno, que son 6.000 años antes del presente, ocurre la última invasión marina en las costas venezolanas, formando las condiciones ambientales que tenemos hoy. Esto quiere decir que en esta época
el mar volvió a ingresar por última vez al territorio venezolano, invadiendo no todo el territorio para posteriormente retirarse. Esta fue la última invasión marina que hubo en Venezuela. Y bueno, todas estas condiciones duran hasta la actualidad. Por último, vamos a dejar una actividad para la semana de cuarentena. Actividad corta. Elaborar un glosario con los siguientes términos. O sea, tienen que buscar en el diccionario los siguientes términos y escribirlo en una lista, su definición. Tienen que escribir definición de era, periodo, época, grupo, localidad, tipo, unidad litológica, formación subyacente y buzamiento. Asimismo, tienen que elaborar una cartografía de las zonas geológicas de Venezuela. Muchas gracias por su atención y bueno, los veo en la próxima clase.